abuela solía narrarnos esta historia, una que compartía con todos en la familia. Decía que había ocurrido en su pueblo, en algún estado del centro del país, poco después de la mitad del siglo pasado. La familia Berlanga era una de las más adineradas de la región, los más pudientes del lugar. Se comentaba que poseían múltiples negocios en grandes ciudades del país, pero por razones desconocidas decidieron seguir viviendo en el pueblo, donde tenían una hacienda inmensa, verdaderamente enorme. Desde la entrada había que recorrer varios kilómetros hasta llegar a la casa principal, y desde allí gobernaban con el poder de su dinero, aunque nunca se habían involucrado en la política local. Sin embargo, en el pueblo siempre se comentaba acerca de cosas extrañas. Se producían desapariciones misteriosas, primero de vez en cuando, y eran generalmente hombres. Se rumoreaba que se habían ido al norte a trabajar, pero luego comenzaron a desaparecer jóvenes que nunca avisaban a dónde iban. Con el tiempo también empezaron a esfumarse muchachas, luego niños y finalmente familias enteras. La gente comenzó a vivir con miedo. Se contaban historias sobre brujas y apariciones nocturnas que venían a llevarse a los habitantes del pueblo. Estas historias se contaban en susurros, con temor, en las conversaciones de las ancianas, pero la verdad era aún más aterradora. En una ocasión, un campesino que transportaba chiles a una gran ciudad, probablemente Guadalajara, tuvo un encuentro espeluznante cerca de la hacienda de los Berlanga. Una niña de unos 12 años apareció corriendo en el camino, pidiendo ayuda desesperadamente. Impactado y asustado, el campesino la dejó subir al vehículo y uno de sus ayudantes, que iba en la parte trasera, se acercó para socorrerla. La niña estaba cubierta de heridas, mordidas profundas, con marcas que parecían hechas por dientes humanos, algunas pequeñas y otras grotescamente grandes. Al limpiarla, tocaron su hombro y la niña gritó de dolor. Al descubrirle la herida, vieron con horror que le habían arrancado un gran trozo de carne. La marca era de una boca descomunal, con dientes torcidos y repulsivos. Aterrorizada, la niña les rogaba que huyeran, que no volvieran al pueblo por ninguna razón, ya que la policía no iba a ayudarlos. En la ciudad, hablaron con la policía local y un investigador fue al hospital donde estaba la niña. Luego de entrevistar al campesino y al peón, el investigador se marchó rápidamente. El joven ayudante del campesino pidió permiso para salir un momento, visiblemente asustado, y nunca volvió ni al hospital ni al pueblo. Se dice que algo terrible le ocurrió. Al día siguiente, el investigador regresó al hospital, esta vez acompañado por un hombre elegante, un empresario poderoso y rival de los Berlanga. Juntos prometieron hacer justicia. La familia Berlanga era protegida por la policía local e incluso por las autoridades estatales, pero aquel misterioso empresario tenía aún más poder. Cuenta que habló directamente con Miguel Alemán poco antes de que éste asumiera como presidente. Semanas después, cientos de policías llegaron al pueblo de mi abuela fuertemente armados y entraron a la hacienda de los Berlanga. Semanas después, cientos de policías llegaron al pueblo de mi abuela fuertemente armados y entraron a la hacienda de los Berlanga. Los peones y trabajadores de la hacienda resistieron con una ferocidad casi bestial, defendiendo a la familia con uñas y dientes. Incluso las criadas se lanzaban contra las autoridades como animales salvajes, luchando hasta que caían abatidas por múltiples disparos. Lo que hallaron en la hacienda dejó a todos horrorizados. Los periódicos de la época no dejaron de hablar del descubrimiento. Cientos de cuerpos a medio devorar, ancianos, hombres, mujeres y niños, e incluso pequeños que apenas sabían caminar, habían sido devorados en algún momento. Años atrás, la familia Berlanga había decidido llevar su poder más allá de lo imaginable. No satisfechos con aprovecharse de la gente del pueblo y hacerse ricos a su costa, comenzaron a fascinarse con la idea de probar la carne humana, de devorarlos y realizar rituales monstruosos. En esos rituales, devoraban a las víctimas poco a poco, mientras otras personas esperaban su turno, paralizadas por el terror. La niña que había logrado escapar fue capturada junto a su hermana. Cuando les llegó el turno de ser sacrificadas en el ritual, ambas pelearon con todas sus fuerzas. La hermana mayor, de unos 14 años, atacó con fiereza a Miguelito, el más joven de los Berlanga, y le arrancó uno de sus ojos
una bestia. En medio de la confusión y los gritos de dolor de Miguelito, la niña logró huir, pero la mayor fue castigada con la muerte más cruel y dolorosa a manos de los Berlanga. Cuando la policía llegó, la hermana mayor aún agonizaba, colgada de las muñecas. Durante 2 días, la familia había estado devorándola lentamente, empezando por los pies hasta los muslos. Los Berlanga sobrevivientes fueron arrestados, pero la justicia nunca llegó para ellos. Algunos peones fueron linchados por la gente del pueblo, pero los miembros principales de la familia Berlanga desaparecieron. Solo Don Abel, el patriarca anciano, fue detenido, pero del resto no se volvió a saber nada. Mi abuela siempre decía que, décadas después, en los años 90, los niños del pueblo aseguraban haber visto a un hombre con un parche en el ojo vagando por las ruinas de la hacienda. Historias como estas alimentan la leyenda, y me pregunto cuánto les costó a los Berlanga su libertad, en qué ciudad o pueblo se ocultaron y si siguieron con sus macabros rituales. A veces, cuando leo noticias sobre gente desaparecida, no puedo evitar pensar en ellos.